Y bueno, pues ¿alguien ha escuchado esa frase, ese dicho, tres cosas como el poblano? Ya me hizo la corrección el doctor Miguel Ángel Cuenya, que no son tres, son cuatro cosas que come el poblano y ahorita les vamos a develar ese secreto. Doctor Miguel Ángel Cuenya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Acá como todas las semanas, tratando de platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad y que de alguna manera, tanto en el periodo colonial como en el siglo XIX, en el México del siglo XX, sigue teniendo una enorme presencia, que es el caso del consumo de cerdo, la presencia del cerdo como parte de la cultura poblana. Digamos, yo creo que aquí habría que decir ¿por qué el cerdo? Bueno, el cerdo es un animal que viene de Europa, concretamente no del área del Mediterráneo. El cerdo no es un animal que tuviera presencia en Italia, en el mundo griego, ni siquiera en España, sino que ingresa al espacio europeo, a la parte occidental del Imperio Romano, con los pueblos germanos. El cerdo es un animal ligado al bosque, fundamentalmente, comía frutos silvestres, comía trufas, es decir, se alimentaba, y los pueblos germánicos, entre ellos los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los alanos, los vándalos, que pasan y se quedan, algunos de ellos en la península ibérica, consumían cerdo como parte de un alimento cultural. Mientras que todo el sur, todo el centro, digamos, o la presencia de los árabes a partir del siglo VIII, no consume cerdo, y el cerdo se va a quedar en el norte. Pero el mundo cristiano, digamos, la España cristiana del norte, sí va a hacer del cerdo un animal muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque con la presencia del proceso de conquista llegan los cerdos a territorio americano. Es un animal que se va a adaptar muy rápidamente y que va a se va a acostumbrar a aclimatar, mejor dicho, y va a ser adoptado por las familias rurales, por las familias indígenas, debido a que su carne podía ser consumida y digerida, mientras que la carne de res les causaba ciertos malestares estomacales. Por lo tanto, hay una relación muy, muy importante. Y Puebla, al ser una ciudad fundada por españoles y para españoles, la presencia y el consumo del cerdo es muy importante. Pero acá habría que señalar que a lo largo de toda su historia, Puebla, la historia de la ciudad de Puebla, ha estado ligada básicamente a 4 o 5 productos que le dieron fama, que le dieron trascendencia, que le dieron proyección. ¿A qué me refiero? Serían los textiles, el jabón, las tenerías, las tocinerías, la cerámica talavera y los cordobanes. De estos 6 productos, hay 3 que están relacionados con el cerdo, que sería el jabón, las tenerías y las tocinerías. Entonces, yo creo que esto es un elemento importante, sobre todo por el altísimo consumo de cerdo. Si bien es cierto que desde pocos años después de su fundación, el ayuntamiento, las autoridades municipales van a prohibir que se establezcan saurdas o criaderos de cerdos dentro del espacio urbano, ubicando a estos espacios de engorde de los cerdos, cebaderos de cerdos, como lo denominaban, en las afueras de la ciudad, por una cuestión de higiene, por una cuestión de salubridad. En realidad, a lo largo de todo el periodo colonial y del siglo XIX, muchas casonas tenían estas saurdas, estos cebaderos, en la parte detrás de sus viviendas, con todos los inconvenientes que eso significaba, los olores, las moscas, etc. Pero no cabe duda, entonces, a pesar de, digamos, al margen de estos comentarios, de que el cerdo en la historia de nuestra ciudad ha sido de enorme importancia, y su presencia le imprimió una identidad que hizo de este animal, del cerdo, una presencia no solamente en el consumo cotidiano, también
en la industria y en la elaboración de una serie de productos. Claro. Nosotros en otra oportunidad señalamos que el consumo de cerdo fue de tal importancia que el gran viajero y sabio alemán Alexander von Humboldt, que estuvo a comienzos del siglo XVIII por la ciudad de Puebla y en la Nueva España, él anotó que para este periodo, finales del siglo XVIII, la Ciudad de México consumía para su alimentación de sus habitantes 50.000 cerdos al año. Mientras que la ciudad de Puebla, teniendo una tercera parte de la población de la Ciudad de México, su consumo alcanzaba a 40.000 cabezas. Claro, hay que decir, digamos, por eso he dicho, 4 cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano. Es decir, la presencia, y que hoy, ¿quién se va a negar a una semita de carnitas? ¿Quién va a dejar de comer un riquísimo taco árabes? Y una serie de los chicharrones, que tienen una presencia importantísima dentro de la alimentación local. Pero debemos aclarar que no todos los cerdos que ingresaban a la ciudad se destinaban para su consumo, para el consumo alimenticio. La mayor parte estaba destinada para la industrialización. En esto yo quiero aclarar algo. El cerdo es un animal que se aprovechaba en su totalidad industrialmente y artesanalmente. Por ejemplo, de los pelos del lomo del cerdo se hacían las agujas de coser, de las pezuñas del cerdo se hacían los botones para la ropa, del cuero del cerdo, digamos, se hacían y se curtían en las tenerías para zapatos y otros tipos de productos. Es decir, en su totalidad. Hoy se utilizan las córneas del cerdo para hacer trasplantes a humanos. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal que genéticamente tiene una fuerte relación con el ADN humano y es uno de los pocos animales que ven a color. Por lo tanto, se han hecho trasplantes muy exitosos a muchos humanos. Es decir, en ese sentido, el cerdo se aprovechaba en su totalidad. Pero en este periodo al cual estamos hablando nosotros, digamos el periodo colonial, digamos, se utilizaba para la industrialización y lo que sobraba, lo que no se utilizaba, como era la carne, se canalizaba a las carnicerías. Uno podrá decir, bueno, ¿y cuál era el principal producto que se obtenía del cerdo? Bueno, el principal producto que se obtenía del cerdo era el jabón. Exacto. Y un jabón de extraordinaria calidad. Decían y tenía fama de que Puebla se producía el mejor jabón de toda la Nueva España. Es decir, del cerdo, por eso era importante cebarlos, se extraía la grasa, con la cual era el elemento central para la elaboración del jabón, el que se distribuía a su venta por toda la Nueva España y llegaban los jabones poblanos tanto al Perú como a Filipinas. El jabón europeo, en España, en Francia, por ejemplo, que tenía una larga tradición, se fabricaba con aceites vegetales, fundamentalmente aceite de oliva, agua salada que provenía del Mediterráneo, sosa cáustica o ceniza proveniente de la quema de algunas ramas y también se quemaban hojas de laurel para darle olor, mientras que el jabón poblano se hacía a partir de la grasa del cerdo, se utilizaba tequesquite, y otras diversas plantas que había en los alrededores de la ciudad y que de alguna manera formaba parte del trabajo artesanal tradicional. La producción de jabón fue muy importante para la economía de la ciudad, igual que la de los textiles, y se ubicaba mayoritariamente en la parte oriental de la ciudad, en gran medida en la zona de Analco, en la zona de la Luz, pero fundamentalmente en la zona de Analco, en donde se establecían no solamente los mataderos de cerdo, las jabonerías, las tocinerías y las tenerías. Las tenerías. Es decir, todo este tipo de actividades se realizaban en la parte oriental de la ciudad, inclusive en la zona de San Francisco. Uno de los grandes cronistas de la ciudad, Bermúdez de Castro, señalaba que en 1786 había en la ciudad
36 casas del trato de tocinerías, y que se dedicaban, digamos, a preparar el comercio de la carne de cerdo, todo como lo que sería carne, jabones, manteca, tocino y jabón. Todo eso producía lo que se llamaba y vendía las tocinerías. Eso decía yo, en 1786 había 36 casas. Para 1794, digamos, el número de tenerías había aumentado a 50. Y muchas de estas tocinerías estaban ubicadas en el centro de la ciudad, donde también se encontraba, como yo decía, las saurdas y las jabonerías. Para la producción de jabón se extraía la grasa del cerdo y se depositaba en una gran paila para su calentamiento. Se incorporaba tequesquite junto con un poco de lejía, que servía para efectuar la saponización de las grasas, y posteriormente se combinaba con un poco de cal viva, que le otorgaba las cualidades cáusticas a la mezcla. La producción, claro, estamos hablando de un jabón muy tradicional, no es un jabón fino de tocador, por supuesto que no, eso lo tenemos que esperar para el siglo XIX y finales del XVIII. La producción de jabón siguió en ese sentido una tecnología productiva primitiva hasta bien entrado el siglo XVIII, y que fue a partir ya de finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, con la Ilustración, cuando viene una fuerte influencia francesa, se van a incorporar las nuevas técnicas europeas que le proporcionaron el que podían obtenerse un jabón mucho más puro que el que se ofrecía hasta esos momentos. Los químicos franceses habían desarrollado la sosa cáustica a partir de la sal común, y ellos describieron cuidadosamente todo el proceso de elaboración del jabón y de la saponización en Francia, y que fue utilizada por los jaboneros poblanos. Es decir, para la elaboración del tocino y el jabón, y para el tratamiento de las pieles, se construyeron importantes conjuntos en la zona oriente de la ciudad, y que ocasionaban uno de los grandes problemas era la gran polución atmosférica. Todas estas actividades desarrollaban olores verdaderamente nauseabundos, pero que la gente se acostumbraba, como cuando uno pasa por una tenería o por una curtiembre, en donde los olores son muy fuertes, y todos aquellos productos, digamos, que no se utilizaban, por ejemplo, las excretas, los desechos, se tiraban a la calle, y en donde el desnivel que bajaba hacia el río se llevaba todos estos elementos, y que el río San Francisco los transportaba. Cualquier similitud con los niveles de contaminación de nuestros ríos es mera coincidencia. Debido a esta situación, desde los inicios mismos, decía yo, de la fundación, se buscó que no hubiera cerdos dentro del espacio urbano, porque eran contaminantes, y especialmente los cebaderos. De cualquier manera, si bien hubo muchísimas quejas a lo largo del siglo XIX, fines del XVIII, comienzo del siglo XIX, sobre el mantenimiento de los criaderos de cerdos, de las saurdas y de los mataderos dentro de la ciudad, digamos, difícilmente pudo terminar de solucionar estos problemas del ayuntamiento. Más allá de estas circunstancias, y con esto quisiera terminar para decirles que no cabe la menor duda que los cerdos tuvieron, tienen y seguirán teniendo, digamos, una importante presencia en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Eso es lo que yo les quería decir. Muchísimas gracias. No, gracias, Doc. Y la verdad es que se antoja muchísimo este tema para ir tocando, ¿no? Pues no sé, el aspecto de la industria, el aspecto, pues sí, de la contaminación, pero también todo el tema gastronómico que se desarrolló. Basta el taco árabe, ¿no? ¿Cómo llega esta versión iraquí, ¿no? Con carne de cordero. El taco árabe originalmente es de cordero. Exactamente. Porque los musulmanes ni los judíos no comen cerdo. Era de cordero. Acá se cambia el cordero por cerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tenemos ese elemento? En el desierto del mundo árabe o del mundo judío no hay cerdos. Es impensable. Hay corderos, hay chivos. Entonces, eso también es un elemento importante tenerlo presente. Sí, bueno, pues ahí se abre un gran tema, Doc, y le agradezco muchísimo que lo traiga aquí al programa. Le mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya.